En el programa de hoy vamos a hablar de algunos conceptos relativamente nuevos en las teorías relacionadas con el valor económico del agua, denominados agua virtual, huella hídrica y huella del agua. Para ello nos acompaña el doctor Oscar Duarte, que es profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hola Oscar, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a hablar de agua virtual, de huella hídrica, de huella del agua. ¿Qué son estos conceptos? Sí, buenas noches, Mariana. Bueno, estos conceptos son indicadores que nacieron siempre del área económica, como todos estos indicadores siempre se manejan en el área económica, y representan un poco, fundamentalmente el manejo amplio del recurso hídrico, lo cual esto es en este momento es interesante para la evolución de estos conceptos y la aplicación de estos conceptos en nuestra realidad social y económica, digamos, ¿no? Y hablando de agua virtual, ¿a qué se refiere específicamente ese indicador? Bien, el agua virtual es un concepto que nació prácticamente en el año 98, o sea, son conceptos muy modernos para la ciencia. Estos conceptos es algo muy novedoso y muy reciente. El profesor Allen, en la Universidad de Londres, estaba estudiando generalmente la escasez de agua en los países de Medio Oriente y veía que había países que no sufrían problemas graves, si bien tenían estrés hídrico producto de que la falta de agua de estos países, no tenían, digamos, un apuro por parte de la población. Y se descubrió de que, de alguna manera, los alimentos que importaban estos países tenían implícita una determinada cantidad de agua, ¿no? Y entonces le llamó el concepto de agua virtual porque justamente no es que vaya el agua transferida, sino que va de alguna manera implícita en los productos que yo estoy importando, ¿no? Entonces, a partir de esa teoría comenzaron a surgir, digamos, países que son exportadores de agua virtual y otros que son importadores de agua virtual. Y esa relación, ese desfasaje, llamó la atención. De hecho, que nosotros nos llamó la atención ya en el año prácticamente 2008 y los primeros, ya muy reciente la teoría esta en la universidad. Iniciamos con un primer curso justamente de este tema de agua virtual porque nos interesaba ver este balance que había de agua a nivel internacional. Es decir, que hay un flujo de agua implícito a través de los productos importados y exportados. Y Argentina justamente es uno de los grandes exportadores de agua virtual porque exportamos productos que tienen mucha agua virtual. ¿Qué es en sí el agua virtual? Es la cantidad de agua que yo necesito para producir un bien, pero en toda la cadena de producción. Es decir, cuando se inicia el proceso de un cultivo, yo ya lo estoy regando o está tomando agua del suelo, luego lo proceso, en ese proceso tiene más agua y así voy de alguna manera acumulando esa agua y finalmente el producto final tiene una acumulación de uso de agua en toda su cadena de producción. Así que bueno, ese es un poco esta agua virtual que la verdad que es muy interesante esta teoría porque son tanto el agua virtual como la que vamos a hablar inmediatamente, huella hídrica y huella del agua, son indicadores multidimensionales. ¿Qué significa esto? Que tienen muchos aspectos a tener en cuenta y de alguna manera se nos hace muy interesante. Te digo que personalmente ha sido apasionante para mí como investigador. Me ha llevado gran parte, digamos, muchas veces que inicialmente lo tomé como una idea, pero realmente es muy interesante estos conceptos y la aplicación directa de estos conceptos. Bien, entonces, huella hídrica, ¿cuáles serían las características específicas de este indicador y en qué medida se diferencia con huella del agua, que es otro de los conceptos que estamos aquí charlando? Sí, a partir del año 98 que sale el agua virtual, muchos investigadores, y sobre todo la del sector económico, y la Universidad de Twente en Holanda, hay un profesor ahí, Hoekstra, que saca un nuevo concepto que es la huella hídrica. Esta huella hídrica toma este concepto de agua virtual y de alguna manera lo analiza en la cadena de producción. Es decir, yo tomo un producto, un ejemplo, una camiseta o una camisa,
y yo desde que digamos, planto el algodón hasta que la camisa fue elaborada, voy sumando distintas aguas, digamos, cantidades de agua que finalmente la camisa me da un valor de metros cúbicos o de litros por cada camisa o por cualquier tipo, digamos, de producto. O sea, Mariana, pensá que todos los elementos que tenemos a nuestro alcance está hecho con el agua, ya sea por, digamos, las materias primas como cualquier elemento, digamos, cualquier proceso, ya sea industrial o inclusive hasta comercial, tiene agua implícita. Entonces, sumar todo este volumen de agua en una cadena de producción me daría esa huella hídrica. ¿Por qué huella? Porque nos está dejando, de alguna manera, el concepto de uso del agua y en el más amplio aspecto. O sea, yo de alguna manera cuando en un cultivo saco el valor del agua es lo que yo puedo llegar a regar o lo que esa agua puede sacar del suelo, pero cuando yo lo analizo en toda la cadena de producción es muchísimo mayor la cantidad de agua que yo utilizo en todos los procesos. Claro, y en ese contexto entonces, huella del agua, ¿en qué se diferenciaría? Claro, bueno, este concepto del que dejó Extra, que salió del 2003, aproximadamente, fíjate las fechas que estamos hablando, para la ciencia esto es ya, ¿no? Ayer. En el 2014 surge una nueva visión de esta huella hídrica, llevándolo a un concepto de huella del agua. Anne-Marie Boulay fue un poco la que llevó adelante esta teoría, y lo que hace es de alguna manera agregar a este concepto de huella hídrica indicadores ambientales, o sea, se transforma de un indicador económico a un indicador ambiental, es decir, ¿qué impactos tengo yo al producir un bien o un servicio? En esa cadena de producción genera un impacto, y evaluar ese impacto resulta muy interesante, que no lo tenía, digamos, tan aceitado el tema de la huella hídrica. O sea que hay una evolución de los conceptos. Si bien hoy podemos decir que si yo hablo de exportación, hablamos de agua virtual, si hablo de un proceso podemos hablar de huella hídrica, pero si hablamos del impacto que genera ese producto en el medio ambiente, tendríamos que hablar de huella del agua. O sea, son de alguna manera tres conceptos muy ligados y complementarios en sí, ¿no? Bien, y volviendo ahora a huella hídrica, ¿cuál es la huella hídrica aproximada en nuestro país y qué sector productivo es el que más demanda agua? Sí, bueno, nosotros, Argentina es un país agrícola-ganadero neto, y por lo tanto las principales huellas hídricas están producidas o se producen en la utilización de bienes, digamos, de productos primarios, ¿no? Es decir, que como ser un ejemplo, la carne, nosotros somos productores de carne y ahora queremos cada vez exportar más carne, y esa exportación de carne hace de que tenga cada kilo de carne para producir eso, tenemos 15.000 litros, 15.500 litros de agua por kilo de carne. O sea, fíjate vos que cuánta agua o cuánta huella hídrica deja la producción de este bien, ¿no? Fíjate vos que esto llevado a una exportación masiva nos daría un volumen de agua muy importante. Argentina alrededor tiene una generación de huella hídrica local de más de 51.000 millones de metros cúbicos anuales. O sea, significa de que toda esa agua se usa en algún momento en los distintos procesos, tanto para la producción, para el consumo interno, como para la exportación. Fíjate vos qué interesante, lo que decíamos uniendo un poco estas teorías. Esto de que ahora se quiere producir cerdos, ¿no? China quiere producir cerdos aquí. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque China no tiene agua y va a utilizar todos los recursos naturales y la producción local de agua y la posible contaminación de esa agua. Entonces, los países, digamos, en desarrollo, desarrollados o que son potencia económica, llevan a países más periféricos, digamos, esa producción, digamos, de mayor demanda de agua, y de alguna manera esto hace de que se nos invite a producir cerdos aquí u otros alimentos, ¿no? No estoy diciendo que solamente sean los cerdos, sino que otros alimentos como sea el arroz se está dejando en muchas partes del mundo porque consume mucha agua, se está dejando de hacer esos productos para hacerlo en forma local, ¿no? O sea que el desafío claramente es producir
más alimentos con menor cantidad de agua, o sea, es aumentar la eficacia del agua, y estos indicadores apuntarían a eso. Exactamente. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene el sector productivo, sobre todo en las modalidades de producción, como para mejorar la eficiencia en el uso del agua? Bien. Sí, evidentemente pasa por ahí, digamos, o sea, ser eficientes desde el punto de vista del uso del agua es un poco el desafío de todo esto, y los indicadores, esto nos permitiría decir, bueno, somos más eficientes que otros en el tal cosa, ¿no? Nosotros hemos hecho ensayos para algunos cultivos, de hecho que a nivel nacional hoy se está estudiando esta huella hídrica en distintas partes del país, todavía a nivel, vamos a llamar, universitario, institutos de investigación, está cerrado en esa, vamos a llamar, en este núcleo de investigadores, pero de alguna manera lo que se está viendo, se está calculando es qué eficientes somos en el uso del agua. O sea, un arroz producido, yo te doy el arroz porque es lo que hemos hecho estudio, producido en Entre Ríos, no es lo mismo que el arroz producido en Santa Fe o en Chaco o en Corrientes. Cada uno de ellos tiene una eficiencia hídrica diferente y por lo tanto una huella hídrica diferente. Entonces, tener esa huella hídrica diferente nos significaría de que podemos ser más eficientes en el uso del agua que otros en la producción. Fíjate otra cosa muy interesante. En la producción de alimentos. Hoy, digamos, hay toda una corriente, digamos, en el caso de no consumir las proteínas animal. Y hoy tenemos lo que hace muchas veces lo que llamamos la alimentación tecnológica o la alimentación, digamos, la comida tecnológica, ¿no? ¿Qué hace esto? Lo que hace es utilizar de alguna manera los vegetales y las frutas para poder producir alimentos y no usar las proteínas animales, ¿no? Esto hoy un poco bajo la carátula del veganismo, el veganismo haría de que la alimentación sea mucho más saludable, pero además tenemos un ahorro de agua muy importante. O sea, se habla de que productos tecnológicos de este tipo, también llamados alimentación algorítmica, porque lo producen algoritmos, estos alimentos, algoritmo de computación, lo que hace es producir alimentos, digamos, con bajo uso del agua y de carbono, poco uso, digamos, del carbono. O sea, ¿qué significa? Que son teóricamente alimentos que generarían una conciencia ecológica en el uso de estos y el consumo de estos alimentos. Bien, y nosotros como consumidores, eso después a la hora de ir a la góndola lo vamos a poder ver, notar, identificar. ¿Hay alguna política al respecto, digamos? Sí, en Argentina todavía no hay una política firme de esto. Sí, en otros países ya ha comenzado esto, y esto va a ser una ola muy fuerte porque evidentemente ya lo estamos viendo. Nosotros siempre decimos que la góndola tracciona. ¿Qué significa? Que el comprador del producto final va a fijarse cuánto agua consume la producción de ese alimento y cuánta energía, o sea, cuánto carbono genera, digamos, dióxido de carbono genera la producción de ese alimento. Entonces, de ahí surge los conceptos de huella hídrica, huella del agua y huella de carbono. O sea, va a estar etiquetado en los productos y cuando yo vaya a comprar un producto va a estar relacionado directamente con esa huella hídrica o esa huella de carbono. Entonces, el consumidor, de alguna manera responsable, desde el punto de vista con la visión ecológica, va a comprar estos alimentos que tengan menor huella hídrica y menor huella de carbono. De hecho, que ya está sucediendo. Nosotros cuando hoy compramos un refrigerador, una heladera o compramos un aire acondicionado, lo primero que vemos es si es A, B o C. Y eso lo que estamos haciendo es una compra selectiva, digamos, de alguna manera con un parámetro, en este caso del consumo energético, que es lo mismo que en este caso que la huella hídrica y la huella de carbono. O sea, estamos siendo consumidores cada vez, cuidando estos recursos cada vez más porque son recursos escasos a nivel mundial, digamos. Bien, y recién hablabas de la clasificación a nivel de consumo. La huella hídrica también en su interior está dividido, está clasificada en colores, ¿puede ser? ¿Cómo es eso? Sí, yo siempre digo que en la escuela nosotros nos decían que el agua era incolora, ¿no? Insípida. Bueno, pero parece que ahora tiene colores también el agua. Tiene 3 colores. Esta huella hídrica, digamos, divide en 3, como hace 3 discretizaciones, digamos. La huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris.
esta huella hídrica verde es aquella, digamos, la que uno utiliza lo que esa agua que está en el suelo, o sea, producto de la precipitación, queda en el suelo, la planta toma esa agua y es tomada directamente y aprovechada. Por supuesto que esta huella, digamos, en los cultivos, como en los casos como los nuestros, que estamos en una región húmeda, se utiliza perfectamente y es algo positivo, ¿no? Utilizar esa agua verde, ¿no? El agua azul es la que nosotros tomamos, o sea, usamos bombas para sacar del río, del acuífero, o sea, en profundidad, para utilizar esto, digamos, para producir este bien. Entonces, ahí tenemos una acción, digamos, y un uso de energías para poder aprovechar esa agua. Entonces, esa es la componente azul. Generalmente está dado por el riego. Lo que más frecuente vemos es el riego. O sea, nosotros regamos un producto para que crezca en condiciones. Y el agua gris, o la huella gris, es la que se genera a partir de la posible contaminación del uso de esa agua en un proceso. O sea, yo estoy contaminando y lo tengo que contabilizar porque una huella es un agua que no se va a poder volver a utilizar porque está relativamente contaminada. Entonces yo tengo que devolverla al medio ambiente o al río o al arroyo tratada. Y eso significa que yo voy a gastar agua también en ese tratamiento. Entonces, sumando estas tres huellas, me da la huella total, como se denomina, la huella hídrica total. Es interesante ver cómo producir un mismo bien en una zona árida nos daría mucha huella azul y poca huella verde porque no hay agua en las zonas áridas, y al revés en nuestra región, donde son región húmeda, tenemos producciones de bienes, de cultivos o bienes donde va a tener mucha agua verde y poca agua azul. Bien, y decías recién que son conceptos relativamente jóvenes, nuevos, sí, y que en algunos países ya se ha comenzado a implementar. En Argentina todavía la incorporación de estos conceptos en los planes de gestión, por ejemplo, a nivel de políticas públicas, podríamos decir que es incipiente. ¿En qué países se están implementando fuertemente y qué resultados se pueden comentar ahora que estén arrojando? Sí. A nivel país, la única acción que se ha visto últimamente es la generación de una ISO 14046, que es la ISO de la huella del agua, un poco ordena cómo tiene que ser el cálculo de esta huella, pero no hay, si bien hemos intentado realizar algunas digamos, acciones a nivel político como para que esto se lleve a políticas públicas, todavía no está esto asentado. Evidentemente, como yo te decía, está asentado en la academia, en la universidad, está en algún instituto como el INTI, el INTA, donde ya han comenzado a calcular este tipo, digamos, de huella y de consumos de agua a partir de los productos. Pero no hay una política. Sí la tenemos en la región, o sea, en Sudamérica ya hay países bastante avanzados, como pueden ser Perú, Colombia, Chile, donde ya hay, y por supuesto en Europa, en todo lo que es Europa, es fundamentalmente los países como Inglaterra, Holanda y España, ya han comenzado a tener ya políticas públicas al respecto, digamos, ¿no? Ya está mucho más desarrollado este concepto y han tenido ya cosas, lo cual esto yo creo que por la dinámica que tiene estas cosas, lo podemos ya en los próximos años tener acá este tipo de, digamos, de conceptos ya aplicados en la realidad, digamos, de todos los días, ¿no? Claro, y que no es menor, porque en nuestro país, nosotros porque estamos en una región rodeado de ríos y bueno, nos parece como que tenemos agua suficiente, agua abundante y no vamos a quedarnos sin agua, pero por definición Argentina es un país árido, semiárido, así que bueno, eso es muy importante, en este contexto de país, ¿no es así? O sea, la distribución del recurso hídrico, aunque no nos parezca desde acá, es dispar. Sí, sin duda. Yo siempre digo, cuando a veces damos clases, decimos, define a Argentina como, bueno, un país tal, y dice, hay mucha agua. No. Hay mucha agua si lo vemos desde el punto de vista del litoral, pero si uno ve el país, como dijiste muy bien, es árido y semiárido. La mayoría de la superficie del país es árido y semiárido. Y genera problemas, ya hay muchos problemas, digamos, de compartir este escaso recurso, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, ¿no? Pensemos en Mendoza, pensemos en todo Cuyo, pensemos en producciones, ¿no? Que están muy atadas al recurso hídrico, y esto hace de que estos conceptos de huella hídrica se hayan comenzado también a trabajar, por supuesto, en Mendoza, en San Juan,
con digamos, con mucho esfuerzo, porque ellos son los que más cuidan el agua, sin duda, y tienen una conciencia, lo cual nosotros en el litoral todavía estamos marchando con este tema, estamos arrastrando, yo digo a veces muchas cosas, porque el agua, como siempre, molesta, inunda, y la escasez, si bien estos años fueron secos, pero estos últimos años fueron secos, pero en general no tenemos estos problemas, ¿no? Claro, de hecho Mendoza es la primera provincia en tener ley de aguas, ¿o claro. no? Sí, es la primera ley de agua del país, y por supuesto que el cuidado del agua y estos temas de huella hídrica son los que se comprenden mucho más fuerte, ¿no? De hecho que he hablado varias veces, inclusive estos conceptos incorporarlo en otras cosas, como el canon de riego, incorporarlo en otras cosas, porque como yo dije es multidimensional, significa que tiene muchas acciones, ¿no? Las acciones más importantes, digamos, a ver, así fuera de lo que es el producto propiamente dicho, es una visión geopolítica del manejo del agua. Es decir, ¿qué me conviene? ¿Exportar agua virtual o retenerla bueno, negociar con estos temas? Argentina o la región, estamos parados en una zona potencialmente rica en agua, eso ya lo sabemos nosotros. De hecho que tenemos una potencialidad muy alta, la cantidad de metros cúbicos per cápita que tenemos es muy alta en toda esta zona, y de hecho que esto significa que estamos parados, y tiene que ser una posibilidad, una oportunidad, no dejar pasar muchas veces, como hacemos, toneladas de agua como pasan, y metros cúbicos que pasan a través de los ríos principales, como nosotros que estamos entre ríos, entre el Paraná y el Uruguay. Imagínense, pasan más de 22.000 metros cúbicos por segundo, o sea, realmente, y esa agua a poco tiempo va a ser prácticamente al mar y va a ir en forma prácticamente salada. Entonces, el aprovechamiento del agua, si bien hay que hacerlo con cuidado, con todas las reglas del arte como se debe desde el punto de vista ambiental, pero tampoco tenemos que desaprovechar esta potencialidad que tenemos como región, digamos, ¿no? Perfecto, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos estos conceptos que son nuevos y tan importantes para cuidar el agua. Bueno, muchas gracias, Mariana, y esperamos que estos temas vayan afincándose, digamos, fortaleciéndose tanto en la universidad, por supuesto, como lo hacemos con el curso que damos anualmente en la Maestría de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, como también a nivel popular, digamos, porque la verdad que esto es importante a nivel que todo el mundo sepa de que cómo cuidar el agua, de dónde proviene y de alguna manera generar esta conciencia, inclusive en la región litoral. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Buenas Hasta noches. pronto.